tal vez en algunos otros lugares. Bienvenidos a su programa La Belleza de Amar. Recuerden, todos los martes a las 18 horas, hora de Lima, Perú, tenemos este programa de orientación psicológica que va dirigida a la familia. Abordamos temas de matrimonio, de crianza de hijos, de escuela para padres, un poco también acerca del desarrollo personal. Quien les habla, José Valdeón Valdivia. Soy psicoterapeuta de familias, psicoterapeuta de parejas y tengo el agrado de acompañarles todos los martes a las 18 horas, hora de Lima, Perú, con este hermoso programa que hemos titulado La Belleza de Amar, porque el centro de nuestra enseñanza busca que las personas, que las familias, que los matrimonios, que los padres aprendamos a amar correctamente. Todos sentimos, deseamos, anhelamos amar y ser amados, pero evidentemente vivimos un déficit, vivimos una crisis del amor, porque no sabemos expresarlo, vivirlo, aplicarlo. Y este programa, La Belleza de Amar, tiene el objetivo, pues, de promover y enseñar un poco de cómo amarnos correctamente. Muy bien, queremos dar inicio al programa de hoy. Bienvenido a los que ya empiezan a conectarse. Estamos saliendo en vivo y en directo por canal de YouTube, nuestro canal La Belleza de Amar. Estamos también en Face. También salimos en Instagram, pero hoy día no hemos podido. Pero estamos en todas las redes. También estamos en TikTok y en nuestro canal de YouTube, al cual les invitamos a que puedan suscribirse para poder ver esta charla, otras charlas ya grabadas de otros martes o programas pasados que tenemos también. Muy bien, el tema que hemos anunciado para hoy día hemos titulado Ese arte de reconocer nuestros errores, el arte de reconocer nuestros errores. Entre el orgullo y la humildad es el subtítulo que acompaña al título general. Ese arte de aprender a reconocer nuestros errores. Una de las cosas que siempre estamos buscando los seres humanos y sobre todo las parejas es mejorar nuestras relaciones humanas. Muchas parejas llegan a consulta diciendo tenemos problemas de comunicación, tenemos conflictos, no nos llevamos bien, no nos sabemos relacionarnos bien. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es la clave? ¿Cómo es que puedo aprender a llevarme bien? ¿Cómo es que puedo aprender a tener relaciones interpersonales saludables con mi pareja, con mis hijos, con mi familia, con mis compañeros? ¿Cuáles son esas claves? ¿Cuáles son esos principios que van a permitirme que yo lleve relaciones saludables? Pueden haber varios, pero yo solamente voy a ocuparme en esta tarde o noche ya de uno de ellos, que tiene que ver con el reconocer errores. ¿Saben por qué muchas veces las peleas escalan, los conflictos se agudizan? Porque esos desencuentros que podemos vivir como pareja, como familia, entre padres e hijos, y a veces también en nuestro mundo laboral, es porque muchas veces no sabemos reconocer nuestros errores. No lo sabemos. Miren, la tendencia humana es más fácil reconocer el error en el otro que reconocer el propio error en mí. Más fácil es mirar la paja en el ojo ajeno que mirar la viga en el propio. Es muy humano, hay esta tendencia en nosotros de fácilmente detectar el error que comete mi pareja, que cometen mis hijos, pero que nos es difícil detectar y darme cuenta de los errores que yo cometo. Por eso el gran rey David, en uno de sus salmos, él oraba y decía, y le decía a Dios, ¿no? ¿Quién podrá entender sus propios errores?
¿quién podrá entender sus propios errores? Es como una queja, es como un decir, hay tanta incapacidad de reconocer nuestros propios errores, de entender nuestros errores. Más fácil es, como decíamos, reconocer, detectar, identificar el error ajeno que poder reconocer el propio. Por eso, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? Dice el rey David. Y a continuación agrega, dice, líbrame, oh Dios, de los que me son ocultos. Líbrame de los que me son ocultos. Porque evidentemente hay errores que cometemos, pero que tendemos a ocultarlos, a negarlos, a racionalizarlos, a decir que no es verdad que haya cometido un error, que esté equivocado, que esté haciendo algo incorrecto. Hay esa tendencia. Por eso también David sigue orando y dice, preserva a tu siervo de toda soberbia, que no se enseñoreen de mí. Preserva a tu siervo de toda soberbia. Dentro de ese contexto podemos encontrar una definición de lo que significa soberbia. ¿Qué es la soberbia? La soberbia es, desde ese contexto, desde esa frase que estamos compartiendo, la soberbia es la incapacidad de reconocer mis propios errores. El no poder darme cuenta, el no poder aceptarlos, el no poder identificarlos, el negarlos, el racionalizarlos, el relativizar mis errores, eso es orgullo, eso es soberbia. Y eso es lo que daña mucho las relaciones interpersonales. En la vida de pareja, y lo hemos compartido en otras charlas, yo comparto las tres anticlaves que más desgastan la vida conyugal, así se llama y lo pueden buscar en mi canal, las tres anticlaves que más desgastan la vida conyugal, en la cual yo presento un síndrome. Yo le llamo el síndrome conyugal del Triángulo de las Bermudas, que tiene que ver con tres actitudes insanas. Bueno, uso la metáfora del Triángulo de las Bermudas, esa leyenda que cuentan que cuando entran en este territorio marítimo o también es del espacio, los aviones desaparecen, las barcas naufragan, se hunden. No sé si es una leyenda, parece que es más una leyenda que una realidad, pero usando esta metáfora, yo le llamo el síndrome conyugal del Triángulo de las Bermudas, cuando en una pareja aparecen tres actitudes, tres conductas, porque es un territorio que cuando aparecen esas conductas, la barca conyugal va a naufragar, se va a agrietar y hasta se puede terminar hundiendo. Uno de ellos es la desconfianza, otro es la rutina en la que vive la pareja y el tercero, que tiene que ver con nuestro tema, es el orgullo. Es el orgullo. ¿Y cómo se manifiesta el orgullo? El orgullo se manifiesta en nuestras relaciones humanas en general y en nuestras relaciones conyugal en particular, en no reconocer nuestros errores. Siempre que tengo una pareja enfrente en una consulta, cada uno de ellos habla y empieza todo un rosario de errores, de fallas que comete la pareja. Y cuando yo le pregunto, ¿y cuál es tu propio error que cometes? No saben muchas veces qué decir, no saben cómo identificar, no se dan cuenta de sus errores allí. Hay esta incapacidad y cuanto más yo lo niegue, lo relativice, lo esconda, lo oculte, pues más se está revelando soberbia, orgullo de mi parte. Y esto de no reconocer los errores es más típico en los hombres que en las mujeres. Bien, en la vida conyugal, y por eso malogramos nuestras relaciones conyugales, el hombre en su soberbia, en su orgullo, no reconoce errores, nunca pide perdón, nunca es humilde, honesto allí. Y a veces si lo hace de boca para afuera y un poco para cumplir o para que ya no esté tan tenso la situación. Entonces no pide perdón.
En cambio, del otro lado de la mujer, a veces, algunas o no pocas mujeres piden perdón, pero ya por todo. No están convencidas de eso, pero ya no importa, le pido perdón para pues, romper esa atmósfera negativa que está reinando. Entonces son como dos tendencias equivocadas, malsanas, que no ayudan en la conexión de la vida de pareja. Entonces por eso yo siempre digo que el orgullo, esa incapacidad de reconocer nuestros errores, es la soberbia que puede haber en nosotros, es el más grande enemigo que tiene el matrimonio. Con muchos otros factores que pueden desgastar la relación, pero el orgullo es uno de los más grandes enemigos de la vida de pareja. Esa soberbia, ese orgullo, esa incapacidad de reconocer errores. Y claro, ustedes se estarán preguntando, ¿y qué hace que seamos así? ¿Qué hace que seamos así? Que no podamos reconocer nuestros errores. Evidentemente, eso tiene que ver con nuestra infancia, con nuestra niñez. Si nosotros hemos vivido en una atmósfera familiar donde hemos experimentado miedo, hemos experimentado vergüenza, hemos experimentado culpa, no hay tiempo para explicar cómo se originan esas heridas emocionales. Lo único que podemos decir es que aparecen a partir de vínculos insanos de desamor, en que papá y mamá se han relacionado con nosotros de una manera equivocada y sin darse cuenta nos han maltratado psicológicamente allí. No necesariamente de manera física, pero sí psicológicamente. Cuando los padres son trabajólicos, y casi no tienen tiempo para estar con los hijos y se matan para darle buenos estudios, buena casa, buena ropa, buen colegio, los están maltratando psicológicamente, porque están satisfaciendo sus necesidades materiales, que tiene su lugar, pero no están satisfaciendo sus necesidades psíquicas, y por lo tanto es un maltrato psicológico allí. Y entonces, eso es el desamor, y eso va a enfermar. O sea, atienden la parte física del niño, pero desatienden la parte psíquica del niño. Y así como cuando yo desatiendo la parte física de mi hijo y no le doy una buena alimentación, va a enfermar físicamente, así también cuando desatiendo la parte psíquica, también va a enfermar psíquicamente. La depresión, la ansiedad, los diversos trastornos de personalidad, identidades disfuncionales, son productos de la desatención a las necesidades psíquicas. Porque detrás de toda personalidad disfuncional, detrás de todo trastorno de personalidad, hay necesidades que no han sido satisfechas y por ende el alma humana enferma allí. Entonces, por eso es tan importante amar correctamente a los hijos. Si no, pues se van a abrir heridas, vergüenza, culpa, miedo. Y cuando yo experimento ya adulto ese tipo de sentimientos, me cuesta mucho reconocer mis errores, porque me da vergüenza, o porque me va a dar mucha culpa, o porque me da miedo allí. Entonces, el no reconocer errores tiene que ver con esas heridas emocionales, con esas emociones dañadas y que muchas veces también pueden aparecer como una manera de compensar esas heridas emocionales, como una manera de tapar esas heridas emocionales, pues comportándonos narcisísticamente, ser narcisos. El narciso es alguien que se cree perfecto o casi perfecto. Es el que se cree que lo está haciendo bien, el que se cree que los demás están equivocados, pero que él está o ella está en lo correcto allí. El narcisista, en el fondo, es una persona que tiene un daño emocional. En el fondo, es alguien que tiene un problema de autoestima allí. La persona dañada en su autoestima, que no se ama a sí misma, que no se acepta a sí misma, puede actuar de una de estas dos maneras. Si su temperamento es más melancólico, más flemático tal vez, entonces su narcisismo se manifiesta siendo tímido, inseguro, se repliega y se sumerge en fantasías de grandiosidad y se refugia en ellos. En cambio, otra forma de manifestar su narcisismo, eh, más propio de los que tienen un temperamento sanguíneo, colérico,
es el narcisismo. No la timidez, sino el narcisismo. Y el narcisismo es ponerse una fachada, ponerme una careta en la que yo me muestro como muy seguro de mí mismo, me muestro como que soy dueño del mundo, que soy destacado. Entonces vivo con un yo ideal imaginado, despreciando a mi yo real. Y estoy en búsqueda pues de reconocimiento, de aplausos, de valoración. Por eso busco acumular pues dinero, títulos, puestos, poder, qué sé yo, para poder alcanzar el reconocimiento que por mí mismo no lo tengo. Y entonces, esa persona que tiene ese daño de autoestima y que se manifiesta ya sea en una timidez o en un narcisismo, son personas que son muy difíciles de reconocer sus errores. Son personas muy difíciles de decir me equivoqué, de decir reconozco que hice las cosas mal allí. Y por eso son personas que van a tener muchas dificultades en sus relaciones interpersonales. El tímido tiene dificultades en socializar y el narcisista en un principio como que parece simpático, agradable, pero ya cuando empieza a intimar con una persona, pues son realmente insoportables y son muy humillantes y hasta explotadores pueden ser allí. Entonces, tenemos que entender que esa es la realidad por la cual no pedimos perdón. Cuando no pedimos perdón, lo que está revelando en nosotros es la incapacidad de habernos conquistado a nosotros mismos. Lo que está revelando es que todavía soy inmaduro. Lo que está revelando es que todavía soy un niño grande, que todavía soy un adolescente, que todavía soy egocéntrico. Eso es lo que está revelando allí. Toda persona en sus relaciones humanas, sobre todo familiares, conyugales, no es valiente, no es humilde en reconocer sus errores y pedir perdón, pues va a malograr sus relaciones, pues va a deteriorar sus vínculos allí. Nadie puede vivir y ser feliz y llevar una buena conexión con alguien que nunca reconoce errores, que nunca pide perdón, que a veces o muchas veces ofende, agravia, hace las cosas mal, pero nunca pide perdón. Esa persona egocéntrica, orgullosa, siempre se está justificando o siempre se está victimizando, echando la culpa a los demás de los errores que ha cometido. O siempre está esbozando mil pretextos para señalar algunas cosas que haya equivocado, pero sin reconocerlo allí. Eso habla de sus miedos, de sus culpas, de sus vergüenzas, habla de su timidez, habla de su narcisismo, habla de su autoestima dañada. Entonces, si yo quiero ser una persona que madure, si yo quiero tener buenas relaciones familiares, conyugales, tengo que ser humilde, tengo que dejar la soberbia, tengo que dejar el orgullo. Y dejarlo significa reconocer mis errores. Aprenda a ser lo suficientemente valiente, humilde, honesto en reconocer mis errores y pedir perdón a mi pareja, en ser humilde y valiente en pedir perdón a mis hijos. A veces no queremos pedirles perdón a los hijos. A veces pensamos que nuestra autoridad se va a devaluar al pedirle perdón. Y muchas veces les hemos ofendido, les hemos gritado, les hemos tratado mal. Y no somos capaces de pedirles perdón. Y por eso nuestros hijos empiezan a acumular rabia. Rabia que se convierte en resentimiento, en amargura, y por eso marcan distancia, rechazo hacia nosotros. Pero cuando yo soy un padre humilde y reconozco que he hecho mal y sentidamente, honestamente pido perdón, no se devalúa mi autoridad. Por el contrario, más bien crece mi autoridad. Por el contrario, se potencia mi autoridad. Imaginen ustedes a un gerente que todos saben
que ha cometido un error, pero el gerente no es capaz de pedir perdón, porque piensa, no, si yo pido perdón, acá me van a subestimar en mi autoridad porque estoy reconociendo que he cometido un error y que soy torpe. Pero los empleados lo que están pensando es, qué soberbio es este gerente, ¿no? Qué patán que es este gerente, ¿no? Qué orgulloso, ¿no? Qué inhumano. Este no es un buen líder. Eso es lo que están pensando. O sea, al no reconocer el error, lo que están haciendo es devaluando su autoridad. Pero qué distinto que ese gerente se pare y diga, miren, me cometí un error, no decidí bien, no hice bien las cosas, perdónenme, ¿no? Les dije, les hice o hablé algo errado, perdónenme, perdónenme, no estuvo correcto allí. Entonces, cuando la gente vea eso, lejos de devaluar su autoridad, lo van a respetar más, lo van a amar más, lo van a considerar más. Eso mismo pasa a nivel de padre con los hijos. Cuando yo le pido perdón a mis hijos, no se está devaluando mi autoridad, se está potenciando, se está fortaleciendo mi autoridad. Cuando mis hijos ven que yo reconozco mis errores y ven que yo le pido perdón a su mamá, a mi esposa, o mi esposa me lo pide a mí, eso es un modelaje. Entonces mi hijo crece con esa madurez, con esa humildad, con esa sencillez, con esa atmósfera de amor. Crece con una identidad saludable. No va a haber cabida para el miedo, para la vergüenza, para la culpa, porque respiró una atmósfera familiar no de perfección, no de agravios y de ofensas, que a veces lo puede haber, no de peleas, pero hay la cultura del perdón, la humildad de reconocer los errores de manera genuina, de manera sentida y pedir perdón por ellos. Entonces, eso es el desafío. Quiero mejorar mis relaciones interpersonales, en mi mundo laboral, en mi mundo familiar y sobre todo en mi mundo conyugal y con mis hijos. Quiero mejorar, tengo que sanar mi egocentrismo. Tengo que erradicar de mí toda soberbia. Tengo que aprender a ser humilde, a desarrollar ese carácter de humildad y, y siendo humilde, aprender a reconocer mis errores y a pedir perdón por ellos y a hacer actos de reivindicación frente a esos errores cometidos. Eso es madurez, eso es crecimiento. Cuando yo reconozco mis errores y pido perdón, estoy sanando mi autoestima, estoy creciendo como persona, estoy madurando psíquicamente y estoy también convirtiéndome en un líder, estoy potenciando mi autoridad delante de mi familia, delante de los demás. Esos son los beneficios de ser una persona humilde, de ser una persona que desplaza, que erradica el orgullo, la soberbia y que forma un carácter de humildad reconociendo errores y pidiendo perdón por ellos. Así que los invito a que podamos ir creciendo, ir sanando, ir desarrollando un carácter de humildad y por eso les he compartido este tema acerca del arte, porque es todo un arte, es todo un aprendizaje de reconocer nuestros errores y aprender a crecer y madurar. Muy bien, ahora sí podemos tener un tiempo de preguntas con respecto al tema que hemos compartido. Vamos a leer, a compartir, a escuchar preguntas que tengan ustedes. Ya estamos hablando acerca de la humildad y de ese arte de pedir perdón. Helen pregunta, a mi esposo le cuesta pedir perdón. Fue infiel, pero nunca me pidió perdón hasta ahora. No habla del tema. Bueno, habría que ver un poco por qué no lo hace. Es un tema de orgullo, es un tema de heridas, es un tema de, no sé, de vergüenza. Habría que ver. Pero igual, Helen, tú le puedes ayudar a él. No lo critiques, no lo juzgues, no lo condenes,
más aún si has decidido seguir con él. Pero tú le puedes decir a él, mira, yo necesito oír que me pides perdón. Yo necesito saber que a ti te ha dolido lo que has hecho. Yo lo necesito por mi sanidad. Entonces, aprende a pedir. Ayúdale a tu esposo de repente es una persona muy cerrada, muy amurallada en sí mismo allí. De repente sí está muy sentido, está muy dolido, pero no sabe expresar. Entonces le puedes ayudar, le puedes enseñar, pero desde ese modo, no desde la crítica, sino desde el reclamo asertivo. Yo necesito. No le digas tú nunca pides perdón. Dile yo necesito que me pidas perdón. En ese tono, en esa forma. Tú le enseñas allí, tú le educas ahí. No es lo ideal que como esposa estemos educando, pero a veces toca hacerlo. Si quiero sanar la relación y echar adelante con este matrimonio, pues me toca hacerlo allí. Ya, así que eso te diría Helen. Pedro pregunta, si es verdad, a veces cometemos errores con nuestra familia y no sabemos pedir perdón. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues aprender a pedir perdón. Interiormente lo que yo tengo que hacer es sanar mi ego, mi egocentrismo, erradicar de mí orgullo, soberbia. Es lo que me va a llevar a relativizar mis errores, a racionalizarlos, a negarlos. Eso es un trabajo interior. El siguiente paso es un trabajo exterior, en que yo, si mi esposa se siente ofendida por mí, aunque yo no lo tenga claro y no sienta que lo haya ofendido, pero no importa. Si ella se siente ofendida por mí, yo le pido perdón y le digo, perdóname por haberte hecho esto, haber hecho aquello, pero no doy explicación ni justificación. Ese es un gran problema a la hora de pedir perdón también. Que decimos, perdóname porque te ofendí, te hice esto, pero es que estaba exaltado, es que estaba estresado, es que tú me provocaste, ya lo malogramos. Si yo doy una explicación y una justificación al hecho, al agravio, ya no vale el perdón. El perdón puro, el perdón genuino, el perdón útil, es aquel en que yo señalo mi error, pero no le doy explicación, justificación, y no uso la palabra perdón. No uso la palabra pero. La palabra pero es una palabra asesina. Todo lo que yo digo en una primera parte y después digo pero, estoy matando todo lo que he dicho anteriormente. Así que no usemos la palabra pero. En mi libro El viaje del perdón yo doy todo un protocolo de cómo dar perdón y de cómo pedir perdón también. Así que ahí puedes aprender mucho, Pedro, ¿no? Acerca del pedido del perdón. Wester pregunta, buenas noches, ¿cómo hago para ayudar a los momentos de frustración de mi hijo adolescente y qué terapia sería? Bueno, ¿qué le llamas frustración a tu hijo adolescente? Que se pone pues a renegar, como que se bloquea, como que no avanza, como que no puede hablar. ¿Cómo se vive esa frustración? Mira, tú hablas y ¿qué terapia debe llevar? Yo siempre digo en este programa eh, que los niños y los adolescentes necesitan poco o nada de terapia. Los que necesitan mucho de terapia son los padres. Si tu hijo adolescente está experimentando frustración, es una conducta que no tiene que ver directamente con su carácter o su personalidad. Tiene que ver con la atmósfera familiar que respira. Por lo tanto, más que pedirle que él o ella cambie, tenemos nosotros como papá y mamá cambiar. O sea, ¿cómo le pedimos pedir que no se frustre? ¿Cómo le podemos pedir que se comporte bien y que sea un buen estudiante y que destaque en la vida si papá y mamá paramos peleando todo el tiempo? Si papá o mamá lo critico, o papá o mamá pues soy ausente y nunca le doy un abrazo. Cuando yo estoy fallando como papá y como mamá, no espere que mi hijo actúe bien, actúe saludablemente. Entonces,
Más que pensar en una terapia para él, piensen en una terapia para ustedes. ¿Cómo es que ustedes tienen que cambiar en su forma de relacionarse con él y en su forma de relacionarse entre ustedes como cónyuges o poscónyuges también? ¿Ya? Entonces, eso es lo que le diría a Wester, ¿no? Allí. Es importante poder entender eso, ¿no? Ok. Luis pregunta, ¿por qué a nosotros los hombres nos cuesta pedir perdón? Porque vivimos en una cultura machista donde se nos ha enseñado a no expresar nuestras emociones, donde se nos ha enseñado a que no tenemos que mostrar nuestras debilidades, y a que yo siempre tengo que ser fuerte, siempre tengo que ser macho, siempre tengo que ser valiente, siempre tengo que estar en modo fuerte. Y reconocer mis errores sería un modo de debilidad. Por eso, ese es el machismo, la cultura machista que ha equivocado en nuestra formación allí. Pero hay que erradicarlo, hay que eliminarlo de nuestras vidas y no hay que educar a nuestros hijos en el machismo. Hay que educarlos, ¿no? En un equilibrio psicológico de que exprese sus afectos, exprese sus emociones, exprese sus debilidades. Y eso no lo hace menos hombre. Al contrario, lo hace. Hay un proverbio bíblico que dice, todos los hombres proclaman su bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dice un proverbio bíblico. Es decir, los hombres somos campeones para hablar de nuestras virtudes, de nuestros éxitos, de nuestros logros, de nuestras conquistas, y ahí nos jactamos de eso, ¿no? Proclamamos nuestras bondades allí. Pero dice, pero hombre de verdad, de verdad, de verdad, ¿quién lo hallará? Es decir, hombre de verdad que muestre sus debilidades, que se muestre vulnerable, que muestre que también comete errores. Este es un hombre de verdad. No es el que se jacta por sus logros, es el que muestra sus debilidades también. Ese es un hombre de verdad y esa es la razón por la cual podemos decir que la persona pues no pide perdón, no muestra sus errores, ¿no? Ok, muy bien. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos? Verónica dice, llevo 5 años separada, tengo 2 hijos. Muchos años sufrí humillaciones, burlas en los años que vivimos. Nunca pasamos una Navidad bonita, porque el problema es que cualquier error que cometía no pedía disculpas. Y si había algún compromiso, así teníamos que ir o dejaba pasar el tiempo y no se hablaba del tema. Es una persona que no se puede hablar. ¿Qué hago, doctor? Bueno, Verónica, me hablas todos los errores y defectos que tiene tu ex esposo. Yo te preguntaría a ti, ¿y qué defectos y errores tienes tú? ¿O es una relación donde el 100% de malo es él y tú eres el 100% de buena? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? Ahora, yo reconozco que hay hombres que son así como tú dices, ¿no? Machistas, que nunca piden perdón, que humillan, que maltratan y todo eso. Yo reconozco que hay eso. ¿Ve? Pero también reconozco que hay mujeres que de alguna manera alimentan todo eso. O sea, si él se comportó durante muchos años de esa manera, Verónica, es porque tú sin darte cuenta o sin ser muy consciente también se lo permitiste. El abusivo lo es con quien lo deja de ser, pero el abusivo deja de abusar cuando se encuentra con alguien que no se permite abusar. Allí, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tú, sin darte cuenta, permitiste todo eso y no supiste también en forma ecuánime, valiente, honesta, ponerlo en su lugar, ordenar eso y no dejar que haya ese tipo de maltrato, ¿no? Pero bueno, las cosas ya pasaron
lo que yo te diría es, si él es así al 100% como tú describes, otra vez digo y lo repito constantemente, no lo critiques, no lo critiques, no lo juzgues, no lo condenes. Eso lo único que va a generar es que él sea más de lo mismo o peor de lo mismo. Entonces, empieza tú a tratarlo de otra manera, mucho más benévola. Empieza a tratarlo. No lo merece, seguramente, pero cuando una persona se siente bien tratada, créeme, las personas empiezan a cambiar. El gran literato alemán Goethe decía, ¿no? Si tú tratas a una persona como lo que es, será peor de lo que es. Pero si la empiezas a tratar como lo que debería de ser, será mejor de lo que es. Si tú lo sigues tratando a tu ex esposo como pues un soberbio, orgulloso, maltratador, egocéntrico, pues será más de lo mismo. Pero si lo empiezas a tratar de otra manera, más respetuosa, más atento, más cordial, ¿no? Elogias algunas cosas positivas que pueda tener, puedes generar el cambio en él. Él se sentirá aceptado, no criticado por ti allí. Creo que ustedes son familia, por más que estén separados, ustedes siguen siendo familia porque hay dos hijos de por medio. Entonces, es importante sanar la relación. Por, por la salud mental, la salud psíquica de los hijos, hay que sanar la relación, aunque estemos separados. ¿Ok? Bueno, a ver. Renzo pregunta, me separé de mi esposa hace 2 años. Según lo que explica ella, tiene características de narcisista y creo que ese ha sido uno de los principales problemas que hemos tenido. Reconozco que yo tengo mis errores y trato de mejorarlos, pero ella no lo hace. Siempre le echa la culpa a los demás de los problemas que tenemos y de por qué nos separamos. Aún hoy tenemos problemas. Yo le he tolerado muchas cosas y las he dejado pasar, pero ella siente que todo el mundo está en su contra y que todos están equivocados. Renzo, haces una descripción bastante dramática y negativa de tu esposa. Y puede que lo sea al 100%, como tú lo estás describiendo. Pero tú sigues hablando de ella y fijándote en los errores de ella. Bueno, mencionas que reconoces tus propios errores, pero así tangencialmente y de a poquito. La gran pregunta es, si ella es tal y cual tú la describes, la pregunta es, ¿qué la ha llevado a ser como ella es? ¿Qué ha hecho que se construya esa personalidad en ella? Muchos esposos me van a decir, no, es que el papá que tuvo, el mamá, la familia y todo eso. Eso es lo que ha hecho de ella ese carácter narcisista. Como diciendo, yo no tengo nada que ver en esto. Pero muchas veces ese tipo de conducta que tiene una esposa, yo sin darme cuenta la puedo haber provocado también allí. Y suponiendo que haya venido así, ya narcisista y dañada de la familia, si se encuentra en una relación saludable, ella sana, puede sanar. Y si es que no ha sanado es porque no ha encontrado una relación saludable. Uno de los errores muy comunes que cometen los esposos y que no se dan cuenta y que no se percatan de ello, y por eso nunca piden perdón, es que con el tiempo se vuelven fríos, distantes, secos. Y ellos creen que porque se matan trabajando y le dan buena casa, buena economía a los hijos, a la esposa, creen que están siendo ya buenos esposos de allí, pero nunca le dan una palabra de elogio, una caricia psicológica, un gesto, un beso, un regalo, un detalle a la esposa. Y entonces la esposa vive sintiéndose desconectada del esposo, vive sintiéndose no amada por el esposo. Y por eso, como no puede procesar ese desamor, ese abandono afectivo, entonces actúa con ataques. Entonces se llena de rabia y su rabia la lleva a atacar, ¿no? A atacar, a reclamar, a culpar y todo. Y claro, yo, esposo,
que me creo inocente de todo, la catalogo como una narcisista, como que ella es el problema, como que ella es la que nunca reconoce los errores y acá seríamos felices si ella cambiara. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado con todo eso, ¿no? Otra vez te digo, lo mismo que le dije a Verónica, yo soy yo el que tengo que cambiar en mi relación con ella y eso puede empujar el cambio de ella. Si me sigo quedando en el modo queja, que ella es así, que ella es así, que no cambia y esto, que el otro, pues ella va a seguir haciendo lo mismo. O sea, si yo quiero que cambie, yo cambie. Gandhi decía, sé tú el cambio que pides, el cambio de los demás. Sé tú primero el cambio allí. Entonces empieza a tratarla de otra manera, mucho más respetuosa, más amorosa, sin juicio, sin juzgar, ni nada por el estilo, y sana tu relación con ella. Sana, independientemente si siguen juntos o no. ¿Ok? Muy bien, a ver, otra pregunta. Julio pregunta, mi papá tiene 69 años, tiene errores y no pide perdón. A mi mamá le fue infiel cuando yo tenía 5 años, ahora tengo 41. Y bueno, mi mamá tiene un resentimiento y lamentablemente sigue arrastrando ello y hace daño de una u otra manera a mi familia. Claro, claro, esto le pasa en no pocos matrimonios, en que una infidelidad que no ha sido sanada puede cargarse por años o por décadas. Y claro, la víctima de la infidelidad guarda resentimiento. Y el resentimiento inevitablemente siempre va a llevar a la agresión, a una agresión pasiva o una agresión activa, implícita o explícita, verbal o físico, pero agresión al fin. Y entonces eso es lo que está pasando. Y claro, tu papá nunca ha pedido perdón y tu mamá obviamente tampoco lo termina de perdonar, ¿no? Yo creo que aquí el tema, entre otros temas más que seguramente habrán, es que falta sanar el tema de infidelidad. Yo siempre digo que un tema de infidelidad es casi imposible que sea sanado de a dos, entre ellos nada más como pareja. Es bien difícil que se sane. Pueden haber excepciones, pero bien, siempre necesitan de un especialista, siempre necesitan de un tercero que los ayude a sanar, que los ayude a reconectarse otra vez, porque la infidelidad ha quebrado la confianza, ha deteriorado la autoestima y son aspectos y factores que hay que reconstruir en una relación. Entonces yo te diría que busques que tus padres pues vayan a un especialista y sanen ese tema y otros temas que tal vez tengan. De lo contrario, pues se van a ir a la tumba, viviendo un pequeño o gran infierno como matrimonio y resentidos y amargados. Y cuanto más edad pasen y tengan, pues más enfermedades lo van a visitar producto de esas amarguras y resentimientos. Muy bien, Montes pregunta, yo tengo una hija de mi primer compromiso y estudia medicina. Mi actual pareja no quiere que la apoye, aduciendo que ya es una adulta. Nunca la aceptó mi hija, me la insulta y eso me hace sentir muy mal como padre. La pregunta, Montes, es, ¿por qué tu esposa actual no acepta a tu hija? ¿No la acepta porque es mala, porque es egoísta, porque a ella solo le importa su beneficio de ella y le importa un comino tu hija? ¿Es por eso? ¿Es porque hay ese corazón así egoísta en tu esposa? ¿Es por eso? ¿O es porque ella se siente que tú colocas a tu hija por encima de ella como esposa y como mujer? Y como que ella siente que tú estás más casada con tu hija que con ella. Ella siente como que tú priorizas a tu hija por encima de ella. Y estás ahí violando una ley del amor, que es la ley del compromiso. Y eso que te pasa con tu hija de tu primer compromiso, te puede pasar también con una hija de tu propio matrimonio y de la propia madre. Hay madres que tienen hasta rencillas y desencuentros con la hija y problemas con la hija, porque tienen a un papá
que pone a la hija por encima de la esposa. Entonces, lo que tú tienes que hacer, Montes, es hacer sentir a tu esposa que tú la amas, que ella tiene un lugar importante en tu vida, que ella no tiene que competir con la hija. No, eso no le pidas que ella lo comprenda. Lo que ella tiene que hacer es comprobar a través de tus actos que es así. Tienes que equilibrar. Tu esposa tiene un lugar y es importante, y tu hija también, pero tu esposa tiene que sentirse valorada, reconocida, que ocupa un lugar importante en tu vida. Yo creo que por ahí puede estar el problema, y no tanto de que es una malvada tu esposa y que no quiere y la odia a tu hija. No creo, pueden haber casos de repente, pero no creo exactamente que sea ese el principal problema. Me parece que no estás logrando un equilibrio de amor a la esposa y a la hija. Y si logras tú un equilibrio adecuado, pues vas a poder sortear bien este problema, ¿no? A ver, Lisbeth pregunta, mi esposo le gritó a mi hija de una manera muy fuerte para mí. Él cree que es normal, pero luego yo le reclamo y le digo que le llame la atención, sí, pero no de esa manera. Pero él nunca acepta su error en ese sentido. Claro, lo que pasa es que nosotros los hombres podemos hablar fuerte y somos toscos y torpes. Y nos creemos que no, yo no he ofendido, yo no he dicho nada, no he hecho nada incorrecto. Y nos cerramos allí. Y claro, lo que hace la esposa es criticarlo, que eres así, un gritón, un irresponsable, un orgulloso, nunca reconoces tus errores, claro, y él se va a cerrar más con la crítica. Recuerden, la crítica no cambia a las personas. La aceptación es lo que lo cambia. Entonces tú le puedes decir a tu esposo, mira, esposo, nuestra hija es mujer, las mujeres a veces somos muy delicadas. Por cualquier cosita nos sentimos pues agredidas. Yo estoy segura que tú no has querido ofenderla, agredir. Yo estoy segura de eso. Amor, porque tú la amas a nuestra hija. O sea, tú serías incapaz de hacer eso. Pero, ella se ha sentido de esa manera, ¿no? Tu voz de repente un poco alzada, y entonces se ha sentido maltratada por ti, ¿no? Sería bonito que aunque tú no la has, y tú sientes que no la has ofendido, pero ella se siente ofendida, le puedas pedir perdón, ¿no? Sería bonito, hija y esposo, por amor a nuestra hija. Entonces se lo pides de esa manera, en buenos términos, en buen tono. Entonces, probablemente tu esposo lo haga, no creo que sea tan necio, tan terco de no hacerlo. Lo que pasa es que este tipo de hombres que no reconocen sus errores es también porque se sienten criticados todo el tiempo, se sienten juzgados y condenados todo el tiempo y desde niños. Por eso entonces tienen que mostrar una coraza de ser fuertes, ¿no? Yo estoy bien, yo no he cometido errores, los demás están equivocados, yo estoy en lo cierto. Es una coraza con la cual se visten ahí. Entonces tienes que tener en ese sentido, Lisbeth, paciencia, sabiduría para manejar bien a tu familia, ¿no? Y en ese sentido, en la comunión con tu hija y tu esposo allí, ¿no? Bueno, muy bien. Estamos llegando al final de nuestro programa de hoy día. Hemos trabajado este tema de reconocer, el arte de reconocer nuestros errores entre la humildad y el orgullo. ¿Ya? Así que aprendamos. Aprendamos, por favor, a sanar nuestras heridas emocionales y a crecer como personas desarrollando ese carácter de ser humildes. Cuanto más orgulloso soy, más inmaduro soy. Cuanto más humilde soy, más maduro soy. Cuanto más orgulloso soy, más egocéntrico soy, pues todavía sigo siendo un niño. Cuanto más humilde soy y pienso en los demás, estoy creciendo. A ver, aquí hay una última pregunta de Sofía. ¿Por qué no puedo sanar las heridas que fueron creadas por mi padre? Bueno, porque probablemente no sabes cómo perdonar, porque probablemente tampoco te piden perdón. Por eso es que no sanas tu herida. Las heridas se sanan a través de la terapia del perdón.
Nuestras heridas las sanamos cuando soy capaz de dar perdón y cuando soy capaz de pedir perdón. Entonces, cuando tú hablas de la herida que fue creada por tu padre, lo que me estás diciendo es que tu padre te hizo daño, te maltrató. Y entonces en ti hay una amargura, en ti hay una rabia que está metida en tu alma. Entonces, mientras esa rabia esté allí, entonces vas a seguir con el rencor y seguramente vas a experimentar ciertos síntomas de depresión, de ansiedad, de malestar, de pesadez, de sientes que no avanzas, que no creces en la vida, que no te desarrollas a pesar de las potencialidades que tienes. El perdón es clave. En mi libro El viaje del perdón, yo doy todo un protocolo de cómo pedir perdón y sobre todo de cómo dar perdón. Muchas veces el dar perdón termina siendo más difícil que el pedir perdón. Aprender a perdonar, a dar. Hay todo un proceso. Yo hablo en el libro de las 7 estaciones, de las 7 estaciones, 7 pasos. Es todo un viaje, por eso se llama un viaje, porque el perdón es un proceso. No es no es que se da en un solo momento, en un solo instante allí, sino es todo un proceso, todo un viaje allí, ¿no? Entonces, proponte perdonarlo a tu papá. Y el perdón no tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con decisiones. Perdonar no es sentir, es decidir. Yo decido perdonar, no importa que siga sintiendo rabia. Yo decido perdonar, empiezo a hacer actos de perdón y empiezo a sanarme. Eso es lo que tienes que hacer. Puedes guiarte del libro, Sofía. Muy bien. Ahora sí, este, a ver, creo que hay otra pregunta de Alejo. Y ahora sí, esta es la última pregunta, ¿ya? Estoy en proceso de separación porque nuestra relación se volvió muy tóxica. Ella siempre ha tomado como trofeos a mis 2 hijos. Cada discusión que teníamos, ella agarraba a mis hijos y se los llevaba y ahí se olvida que yo soy el papá. A ver, Alejo, lo que tú describes de tu esposa seguramente es muy cierto, pero otra vez la pregunta que tienes que hacerte es, ¿por qué tu esposa actúa así? Como queriendo dañarte, vengarse, fastidiarte, hacerte sentir mal, eh, usando a los hijos para castigarte. ¿Por qué actúa de esa manera? Es cierto que está mal que los padres, la madre o padre, no pueden usar a los hijos como trofeos. No pueden usar a los hijos para castigar al otro padre, no pueden. Pero lo que pasa es que cuando en una relación de pareja están llenos de rabia, la rabia apaga la razón. Y entonces ya solamente actuamos dominados por la rabia. Y entonces mi rabia me lleva a usar cualquier cosa, usar incluso a los hijos para vengarme o fastidiar al otro padre. La razón que me dice, mira, ten cuidado porque vas a dañar a los hijos haciendo eso, ya no funciona, ya está apagado, porque es rabia. Entonces la pregunta que tienes que hacerse, ¿por qué tiene tanta rabia hacia ti? ¿Qué siente ella que tú le hiciste? Y es ahí donde tú tienes que reconocer tus errores. Otra vez, la mayoría de preguntas que me están haciendo siempre están señalando el error del otro lado, que seguramente lo es y lo hay, y está mal, pero yo tengo que reconocer mis errores, yo tengo que cambiar, yo tengo que pedir perdón. Sana tu relación con tu esposa o tu ex esposa, Alejo. Sana, sé humilde tú en pedir perdón, en reconocer, en decirle, mira, dime en qué estoy fallando, dime qué estoy haciendo mal, perdóname, te he tratado mal, me he portado mal en esto, en aquello, perdóname, sé honesto, sé humilde, no seas orgulloso, ¿no? Nada de soberbia. Y entonces, con esa actitud, es que probablemente y de hecho ella va a ir cambiando y va a ir asumiendo tu actitud. Llevémonos bien por nuestros hijos. Tratemos de perdonarnos, de sanar nuestra relación. Hagámoslo por nuestros hijos. Entonces, háblale, cede, sé humilde. La humildad genera cercanía. La humildad genera sanidad en las relaciones. Pedir perdón
lo termina de sanar todo allí. Entonces, eso es la parte que tú tienes que hacer. No te quedes mirando el error, los defectos, que seguramente lo son y existen, pero lo más importante es que yo me mire a mí, el error o los errores que estoy cometiendo y trate de cambiar y de sanar en ese sentido. Muy bien, terminamos nuestra sesión de hoy día, nuestro programa de hoy día, La Belleza de Amar. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Disculpen a los que no hemos podido absorber preguntas. Recuerden que el primer martes, que es la otra semana de cada mes, tenemos consultorio libre. Todas las preguntas que se quedaron pendientes, pues lo pueden volver a hacer en ese martes que dedicamos toda la hora a absorber preguntas sobre los temas que hemos trabajado u otros temas que también ustedes tengan. Muy bien, si les gustó el programa, pues denle like, denle un clic en el pulgar, suscríbanse en mi canal, pueden volver a ver la grabación de esta charla. Si les gustó, les fue útil, pues compártanlo también con familiares, con amigos, para que aprendan también a ser mejores esposos, mejores padres. Así que a promover la salud de la familia, de los matrimonios y de la identidad de nuestros hijos. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo martes a las 18 horas. Gracias.